Impacto Ambiental, un programa enfocado en el análisis, la educación y la discusión sobre la realidad ambiental y social del país y del mundo, con la conducción de Francisco Bustamante Romo Lerú. Impacto Ambiental. Amigos y amigas de Impacto Ambiental, ¿cómo están? Tengan la más cordial bienvenida al primer programa virtual que estamos haciendo. Lastimosamente, por la emergencia sanitaria no hemos podido seguir desde el canal, pero ahora estamos viendo métodos alternativos para continuar con esta iniciativa. El día de hoy tengo el gusto de contar con Belén Páez. Belén es directora de la Fundación Pachamama, con quien vamos a dialogar sobre algunos temas de trascendental importancia en la actualidad. Uno de ellos es la iniciativa de Cuencas Sagradas. La otra es respecto de los impactos ambientales y sociales que ha causado la rotura de los oleoductos y también la situación de los pueblos indígenas, pueblos y comunidades indígenas frente a la emergencia sanitaria del COVID, sobre todo en la Amazonía, ¿no? Entonces, Belén, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Y bueno, mi primera pregunta hacia ti es, ¿cómo ves tú la situación de los pueblos y comunidades indígenas frente a la emergencia sanitaria del COVID? ¿Cómo les ves? ¿Cómo analizas esa situación? Gracias, Francisco, por este espacio y también gracias a todos los que se han dado cita para escuchar tu programa Impacto Ambiental. Bueno, en estas últimas 4 semanas, 5 semanas que estamos en teletrabajo, hemos logrado de alguna manera tener un buen ritmo de trabajo con nuestras contrapartes y aliados indígenas. Como Fundación Pachamama tenemos mucha cercanía con la CONFENIAE y con algunas organizaciones de la Amazonía, como son la nacionalidad Achuar, la nacionalidad Quichua, la nacionalidad Shuar, Zápara, Huaorani y también la nacionalidad Shuar, tanto de Morona Santiago como de Pastaza. Entonces, bueno, lo que yo podría comentarte y de alguna manera compartir es que al inicio de las primeras semanas, cuando se declaró la emergencia sanitaria y COVID, las organizaciones muy rápidamente, muy ágilmente, ya para el 13 de marzo, muchas de ellas habían generado unas resoluciones. Las resoluciones son como la máxima autoridad de cada una de las nacionalidades, en donde emitieron un mensaje clarísimo que decía que todas las personas que están dentro de los territorios, en comunidades, deben permanecer en los territorios y tienen que evitar a cualquier costa salir de sus territorios. También se hizo un anuncio sobre que las personas que estaban en las ciudades y que no habían logrado alcanzar a entrar a los territorios por A o B razón, tienen que mantenerse en las ciudades para evitar contagio y para evitar cualquier tipo de riesgo con las personas que están en los territorios. Esto se marcó desde el inicio una muy buena, digamos, política, una muy buena estrategia de parte de las organizaciones, porque 5 semanas después tú puedes notar que los contagios dentro de los territorios no han tenido ningún avance. Sí se ¿Tienes tiene... algo aproximado de número de contagios, por ejemplo, de alguna comunidad en específico? Sí, por ejemplo, dentro de las comunidades del centro y sur de la Amazonía, especialmente en Pastaza, dentro de las comunidades no se han reportado aún datos de contagio, sí se han reportado datos en el territorio Sicopaye, en el norte de la y también en Morona Santiago, en el cantón Taisha. Pero son principalmente gente que están cercanas a las carreteras y a las ciudades. Eso hay que anotar. La gente que está muy adentro de los territorios ha logrado, digamos, establecer un cerco y son las personas que sí están muy cercanas a carreteras, que necesitan cosas muy básicas como sal, fósforos, velas, materiales de emergencia que se han transportado y que han logrado, digamos, se han contagiado. En los reportes también de las últimas semanas nos dejan ver con claridad que CONFENIAE ha desarrollado una muy buena estrategia de comunicación. La CONFENIAE es la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Ecuador, y en colaboración con la CONAIE y con sus aliados
han desarrollado muy hábilmente en 6 lenguas amazónicas indígenas todo el material necesario para, primero, establecer los protocolos COVID de seguridad, qué es la enfermedad, qué tienes que hacer si es que estás con una persona contagiada en tu comunidad, etcétera, todo lo que son protocolos de seguridad y alerta, y un manual más grande que tiene ya información que además ha sido sustentada y valorada por la OMS y la OPS. Entonces, tanto con FENIAE, con la OPS, OMS y sus organizaciones socias, aliadas, ONGs, hemos, digamos, tratado de desarrollar de la mejor manera materiales de comunicación impresos, comunicacionales, todos los soportes que están ahora mismo, digamos, expandiéndose a través de las radios HFs, de radio locales y también por las redes sociales a los territorios. Esto es algo que es muy importante porque se ha usado todo el tema de traducción a las lenguas de las nacionalidades. ¿Y cómo ves tú el accionar del gobierno respecto a esta problemática situación, especialmente con las comunidades y pueblos de la Amazonía? Bueno, pienso que de alguna manera se activaron efectivamente, digamos, los protocolos de política pública para expandir el tema de procesos de bioseguridad, de testeos de COVID, acompañamiento para la recepción de kits de comida y de emergencias a varias provincias de la Amazonía. Sin embargo, ya en lugares más alejados a los principales centros poblados de la Amazonía, como pueden ser Puyo, Macas, Coca, La Guagrio, Tena, han habido dificultades y una falta de capacidad para atender a todas las llamadas de emergencia o de alerta, ya a nivel de juntas parroquiales y comunidades que están alejadas. Entonces, el reporte es de que, por ejemplo, al llamar al número específico en las provincias para alertar sobre procesos COVID, no hay respuesta. También hay varias personas que han estado cuidando a enfermos en las ciudades y se han contagiado, pero no han sido fácilmente acudidos por el servicio público. Entonces, esto es una limitación, pero también por el otro lado, la autogestión de las comunidades con sus aliados, con sus socios de ONGs, con sus amigos, han logrado establecer un ritmo muy ágil para la consecución de recursos para sostener algunos de estos temas, responder a temas de emergencias en las ciudades, gente que no pudo entrar a sus territorios y necesita comida, otras personas que ya están en el contagio y necesitan atención médica. Creo que la autogestión y la organización de las organizaciones con FENIAE ha sido muy eficaz, y esto demuestra también cómo en este sentido la nueva colaboración, el sentido de generar alianzas, de comunicarse bien, de establecer, digamos, roles específicos, ha generado unos resultados muy bien, digamos, eficaces, muy eficaces en toda la región. Esto no quiere decir que no se necesite la ayuda principal de la gestión pública, y sobre todo, en algún momento, por ejemplo, se hablaba de que las nacionalidades quieren contar con más recursos para hacerse las pruebas del test COVID en comunidades y tener una capacidad de ampliar bajo su gestión estos tests, pero conocemos que si es que estas pruebas se realizan de una manera, digamos, que no es profesional, que no tiene un protocolo de seguridad, estas pruebas se pueden echar a perder. Los datos, necesitamos siempre tomar muy bien los datos de las personas que se hacen el test para la información pública y la estadística y las datas y los análisis. Entonces, a pesar de que la autogestión genera impacto, hay un momento en el que no se puede evitar trabajar en colaboración con los hospitales públicos y el COE, porque es mandatorio hacerlo de esta manera. Entonces, creo que nuevamente me gustaría profundizar en el tema de la importancia de la colaboración, de la autogestión y de la colaboración multisectorial entre lo público, lo privado, lo comunitario. Pero en este punto a mí me llama muchísimo la atención y en buen sentido la organización que han tenido las diferentes comunidades y pueblos para, por ejemplo, como tú nos contabas, tener sus propios protocolos de seguridad. Entonces, esto realmente ha sido como una oportunidad de los pueblos para organizarse, ¿no?
Sí, eventualmente ya la CONFENIAE y las organizaciones de base por muchos años han tenido una organización muy efectiva en torno a la defensa de sus territorios, de sus derechos colectivos y territoriales. Entonces, esto para mí me queda claro que es resultado de su propio fortalecimiento organizativo, de cómo van tomando decisiones frente a su autodeterminación, a su derecho al ejercicio de la autodeterminación en sus territorios. Y esto me parece que es muy importante de anotarlo, ¿no? La capacidad que ellos ya venían construyendo en el pasado para poder llegar a un nivel de autogestión en este momento. Sin embargo, siempre hay, digamos, comunidades más pequeñas y más alejadas que no pueden estar o sumarse al ritmo de las regionales y tienen más distancia y a veces problemas a nivel interno. Ya. ¿Y qué escenario, cómo ves el escenario tú respecto de esta situación? Es un escenario que si es que no se tiene esta ayuda gubernamental, yo leía unos tweets por ahí que puede amenazar seriamente la existencia de algunos pueblos, de algunas comunidades, y eso me llegó a preocupar. ¿Cómo analizas tú ese escenario? Bueno, ahora luego de haber pasado unas 5 primeras semanas en la fase, diría, de comunicacional y de entrega de kits de alimentos como una fase inicial de apoyo, necesitamos, y se ha pensado ya en un segundo momento, en una segunda fase, en donde, aunque no se tiene mucha claridad sobre las predicciones y cómo la población se va a ir contagiando en la Amazonía en los próximos meses, no quiere decir con esto, con esta falta de información, que se deben debilitar todos estos instrumentos de comunicación y de acciones. Entonces, se prevé que varias comunidades podrían entrar en contagio principalmente cuando la ayuda que llega a los territorios, que viene vía aérea, vía fluvial, vía carretera, se ha notado con claridad en Perú que esto es lo que ha sucedido, que la gente que entra con apoyo sin tomar los protocolos de seguridad son los que traen el contagio, y en esto es lo que las comunidades tienen que principalmente trabajar, en generar protocolos de seguridad, de entrega y de recepción de ayuda, y por otra parte, como instalar un sistema también con mucha claridad de cuánto tiempo deben permanecer en cuarentena, en confinamiento, personas que han dado positivo en sus pruebas. Y sobre todo, restablecer un sistema también de movilización y de intercambio de semillas y de todo lo que tiene que ver con su comercio local propio, que por ahora está, digamos, paralizado. Entonces, varias de las cosas que se tienen que poner atención serían los protocolos de seguridad en los territorios, también en el tema de activarse con una manera segura, de activar el tema de la soberanía alimentaria. Y por otro lado, entra el tema de justamente no perder esta alerta y coordinadamente con las autoridades del COE y las juntas parroquiales seguir trabajando en el restablecimiento de una, digamos, vida cotidiana que les permita a las organizaciones seguir trabajando y seguir protegiendo sus territorios. A mí me gustaría mencionar que durante esta pandemia, frente a la autogestión de las organizaciones, de haber tratado de resolver sus problemas de emergencia, por otro lado, en la otra mano, también se han suscitado varias, digamos, alertas en torno al tema de afectación a los derechos colectivos y territoriales. Y vamos a hablar después sobre el tema del derrame, pero también a la par de que existe una pandemia, sigue existiendo el tema de la amenaza del extractivismo en toda la región amazónica, en torno a temas de deforestación, avances de proyectos hidroeléctricas, avances con ampliación de concesiones mineras y conflictos ya en comunidades, el mismo derrame petrolero que ha ocurrido y otras acciones que incluso vienen de los comentarios de las autoridades de hidrocarburos, en donde mencionan una y otra vez cada semana la importancia de expandir las actividades extractivas y la economía basada en la minería, en este caso, para poder resolver los problemas económicos post-COVID. Entonces,
Creo que este es un punto en donde también podemos profundizar más adelante en la conversación, pero a mí me parece crucial que miremos que este mensaje, ¿no?, que envían las autoridades sobre el COVID tiene que ser respondido con un tema de ampliación de actividades extractivas y de aceleración de ciertas actividades que no cuentan con licencias ambientales, que no cuentan con procesos de consulta previa, libre e informada adecuados, no tienen en este momento cabida en un espacio en donde la emergencia es el cotidiano de las organizaciones. Entonces, están frente a un doble dilema. Por un lado, resolviendo el COVID y una emergencia social y de salud, y por otro lado, siempre frente a estas amenazas a su autodeterminación y a sus derechos colectivos. Justamente dicen que una desgracia siempre viene acompañada, ¿no?, de algo más. Y aparte de este tema de la emergencia sanitaria, se produjo esto de la ruptura de los oleoductos, del OCP, del SOT y del Poleducto, si no estoy mal. Cuéntanos tú, ¿qué sabes? ¿Cuáles fueron las causas para este hecho? Te comento así brevemente, yo hace muchos años trabajé en el Ministerio del Ambiente y tengo entendido que por el sector donde ocurrió el derrame no es la ruptura, no era la primera vez que se suscitaba algo de esta naturaleza, justamente porque la calidad del suelo no es lo apropiado para haber construido los oleoductos en este caso. Entonces, ¿tú qué sabes de primera mano respecto de este tema? ¿Cuáles fueron las causas? Uno ha escuchado que también tiene que ver mucho la construcción de Coca-Cola Sinclair. ¿Tú qué sabes de eso? Bueno, a mí me gustaría como referirme a lo que tú mencionas ya en el 2001, hablando ya de la historia, cuando se estaba construyendo el OCP, varios estudios de la Politécnica Nacional, estudios serios del Colegio de Ingenieros Geólogos del Ecuador y de algunas otras organizaciones mencionaban el alto riesgo de construir en todo este sector por ser una falla geológica muy importante que pondría en riesgo, digamos, el entorno natural si es que se llega a construir construcciones de gran envergadura y digamos, de tanta dificultad en acceso. Entonces, esto ya fue algo que se había avisorado en el 2001 y que en el 2013, cuando hubo un primer derrame en donde ya ocurrió esta ruptura del SOTE y del OCP, generaron un derrame de más de 50,000 barriles para ese entonces, que cruzó incluso la frontera, fue hasta el Perú y luego desembocó en el Amazonas. En el 2013 ya se hicieron nuevos, digamos, evaluaciones técnicas en donde se habían incluso resuelto, digamos, se habían emitido algunas recomendaciones de cómo ir de alguna manera siendo resilientes en esta zona, teniendo algunas infraestructuras que se adaptaban al tema de esta erosión regresiva, que es lo que existe en el lugar. Técnicamente lo que han dicho los geólogos en los últimos 3 meses es que luego de que ocurre este desplome de la cascada de San Rafael, que fue inédito, que fue una cosa que un día estaba ahí, al otro día simplemente ya no estaba, en una cascada emblemática para el Ecuador, nadie entendía muy bien qué es lo que pasaba ahí, ¿no? Y lo que pasaba era algo que nuevamente ya estaba avisado, y después de esto, algunos geólogos sacan algunos artículos y dicen, bueno, esto es una tragedia anunciada y esto no solamente se va a convertir en un desastre de la caída de San Rafael, pero esto va a afectar al SOTE, a OCP, y eventualmente también a 19 kilómetros de este lugar está la infraestructura de la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair. Y nos dicen, en menos de 18 a 24 meses, estas infraestructuras van a sostener grandes colapsos de las mesas geológicas que están ahí. La erosión regresiva va a avanzar, el río va a tratar de volver a su cauce. Entonces, todas estas fallas de ingeniería, estas fallas geológicas naturales, estas fallas en la administración, en la construcción, esta negligencia permanente de las autoridades por no haber actuado a tiempo y no haber hecho en este sentido estas infraestructuras megas ahí, son una responsabilidad del Estado en cuanto a su reparación, a su remediación.
Y frente, digamos, a esto ya anunciado, se genera el derrame, y el derrame tiene una cara social, un drama social, ecológico, ambiental, que ha sido invisibilizado por el tema del COVID en las últimas Totalmente. semanas. Entonces, luego de este derrame, primero que hubo falta de transparencia y de difusión de las autoridades de Petroamazonas y del Estado para informar qué es lo que estaba ocurriendo con el detalle que se merecía, para que las autoridades locales de juntas parroquiales y las comunidades locales estén advertidas sobre este derrame que se dio hace 4 semanas. Eh, Frente a ello, y después de algunos días, lo que sucedió fue que frente a este derrame, el gobierno una semana más tarde habla sobre que el derrame se produjo con 15,000 barriles derramados. Esto no podemos saber si es cierto o no, por la magnitud de lo que cuentan las comunidades y las comunidades además peruanas, pensamos que puede ser más de 15,000 barriles que fueron derramados al río Coca, y se impactaron 2.500 familias, alrededor de 20,000 personas tienen un impacto directo de este derrame de petróleo. 4 semanas después, sin respuestas reales del Estado, las comunidades reportan ya hambruna en sus comunidades. ¿Por qué? Porque ambientalmente sus chacras han sido afectadas, el río, que es el lugar primario en donde colectan el agua, de donde hacen pesca, donde se bañan, ha sido afectado. Muchas de las riberas y de estas playas, en el recorrido de cientos de kilómetros por el río Coca, tenían varios puntos de anidación y de reproducción de animales como aves, como tortugas de río, como caimanes, todas estas fuentes de proteína, además de las comunidades locales. Entonces, este drama ambiental que ocurre tiene que ver con un Estado negligente, pero quisiera profundizar más en el tema del derrame mismo. O sea, ecológicamente no es que el Estado, por poner unas mallas y ¿cómo se dice?, unas represas para mitigación o para remediación solucionan el tema. Al contrario, estos kilómetros de recorrido del oleoducto generan daños a largo plazo. Estos animales tal vez no vuelvan a estos lugares, seguramente muchas de estas especies desaparezcan para siempre, y muchas otras encontrarán otros lugares donde las personas no van a tener acceso para poder seguir alimentándose, por ejemplo, de los huevos de las charapas, ¿no es cierto? Entonces, todo esto genera mucha confusión porque las comunidades indígenas, por un lado, han estado velando por su integridad frente al COVID, y por otro lado, tratando también de salir de sus comunidades para conseguir agua y para conseguir comida. Y como te digo, o sea, hay reportes de la última semana en que la situación se agrava porque hay hambruna, la gente no puede comer y tampoco puede tomar agua, y el acceso, o sea, el Estado puede tener un alcance para ciertas comunidades, pero no para todo este altísimo nivel de afectados. Entonces, eso es muy preocupante. ¿Y cuáles son, eh, bueno, ya has mencionado algunos impactos sociales, pero desde el punto de vista ambiental, ¿cuáles son los principales impactos, además de la afectación evidente al río, por ejemplo? Entiendo que el derrame inclusive puede llegar hasta Perú. Alguna declaración me pareció escucharte en ese sentido. Sí, en Angoteros, que es, digamos, frontera del río Coca hacia el Perú, ciertas comunidades quichuas reportaron que el derrame llegó hasta estas comunidades. Entonces, lo que hemos visto es que hubo una muy baja respuesta por parte de las autoridades locales, sobre todo de Petroamazonas, en sus acciones de reparación inmediata. Y bueno, el COE y las autoridades de gobiernos locales tuvieron una acción en cuanto a distribuir agua, pero eso con las semanas y con la emergencia se quedó ahí, digamos. Ahora, ¿qué es lo que se espera, no? ¿Qué es lo que se espera? Que las comunidades, frente a esta amenaza y a su incapacidad de poder visibilizar su problema, se ha hecho algunas gestiones con las comunidades locales en colaboración con la Alianza de Derechos Humanos, que está poniendo acciones legales frente a este tema, porque no sé si recuerdas, pero en el 2013, cuando hubo un derrame en la misma zona, se interpuso una acción legal. El mismo año
La Defensoría del Pueblo de Coca cerró el caso sin mayor respuesta. Entonces, esto quedó en la impunidad. La acción legal frente a las comunidades afectadas, tal vez se sumaron algunas acciones de incidencia para la protección de derechos de la naturaleza, pero no tuvo ninguna respuesta formal por parte del Estado. Y hoy lo que se está tratando de hacer es nuevamente interponer una acción de protección en el tema de las comunidades afectadas y buscar respuestas por parte del Estado y de la empresa privada para buscar inmediata reparación y, digamos, remediación del lugar y de las comunidades afectadas. No sabemos qué es lo que va a pasar. Tengo entendido que hubo un problema con la acción, ¿no? O sea, presentaron la acción con medida cautelar, pero aparentemente el juez no actuó diligentemente. Sí, es correcto. La Alianza lleva estas acciones durante estas semanas y por eso también se suman acciones de comunicación y de incidencia para que haya diligencia y se pueda gestionar ante esta tragedia. Pero en este momento muchas de las cortes y de las no están, digamos, en plena gestión. Volviendo a este tema, ¿qué responsabilidad tiene el Estado en sí de otorgar permisos ambientales, otorgar permisos para hacer la construcción de obras, actividades o proyectos, justamente en zonas tan ecológicamente y socialmente vulnerables como es en general es la Amazonía? O sea, ¿cómo le ves tú por ese tema? Bueno, esto es algo que se repite por más de 3 décadas en el Ecuador, toda la entrega de licencias ambientales a todas las empresas nacionales y extranjeras que han operado en la región son, digamos, aspectos administrativos mínimos que no han tomado las garantías necesarias para precautelar la integridad de los ecosistemas y de las poblaciones locales. En los años que han transcurrido estas actividades en esta región, no se demuestra que hay unos nuevos compromisos, unas nuevas políticas o unas nuevas acciones que determinan que hay un real compromiso del Estado para revertir estas tragedias que han sucedido por décadas. Entonces, no veo que hoy por hoy, con el nuevo COE y con las nuevas autoridades en el Ministerio de Ambiente y con las nuevas gestiones, digamos, todo lo que esté dentro del ámbito administrativo, esté dedicado para hacer justamente esta reparación, este cambio, generar acciones de resiliencia. Y lo que sí puedo decir, que por otro lado queda claro que el horizonte petrolero en el Ecuador, que está por terminar en 13, 15 años, simplemente nos deja pensando y pensando cada día en cómo vamos a hacer esta transición de esta salida, de esta dependencia de las actividades petroleras en esta zona tan importante de la Amazonía norte y centro, y cómo de alguna manera frente a tanto derrame y digamos, a desastres ambientales, el horizonte petrolero, las empresas que van saliendo van dejando reparadas estas zonas. ¿Quién realmente va a reparar las zonas que han sido afectadas? ¿Es el Estado? ¿Son las empresas que van saliendo? Entonces, con todo este conocimiento de hecho, porque esto es un conocimiento de hecho que nos aclaran los académicos, los científicos, la misma industria petrolera nos habla con claridad de que estamos en un declive en el Ecuador de esta industria. Incluso he escuchado al ministro Martínez hace 2 semanas y a otras autoridades del rango que tenemos que ir pensando en esta transición post-petrolera, de esta economía post-petrolera hacia un nuevo momento Claro. ambiental. Entonces, van a quedar muchas dudas abiertas porque no sabemos si es que los recursos provenientes de un petróleo que además ya no tiene un precio, un valor a nivel global por todas las connotaciones del tema climático, no necesitamos seguir emitiendo combustibles fósiles a la atmósfera. En Ecuador no hace sentido sacar petróleo de los lugares más biodiversos del planeta. Entonces, todas estas son preguntas que surgen en un momento además que es tan crítico económicamente para el Ecuador. Pero es justamente hoy cuando tenemos que abrir estas preguntas y dejar claro una ruta que nos permita primero hacer una reparación ambiental, compensar a las personas que están completamente, digamos, impactadas
y analizar esta ruta de salida con las empresas que tienen que dejar limpio. Y justamente, y me corrige si me equivoco, las cuencas sagradas es una iniciativa que justamente pretende poner un pare a esta situación. Te replanteo, ¿qué es de esta iniciativa de las cuencas sagradas? Sí, bueno, luego entonces de haber hablado sobre este tema del derrame y de este horizonte petrolero que termina, por años, organizaciones como Fundación Pachamama, en colaboración con las organizaciones indígenas de Perú y en Ecuador, han estado diseñando varias estrategias. Por un lado, estrategias legales para prevenir cualquier impacto y vulnerabilidad de los derechos de los pueblos indígenas en sus territorios, en estos bosques megadiversos, los más megadiversos del planeta, pero también pensando cuáles son las otras acciones que en este momento los estados, los gobiernos locales, la empresa privada, la comunidad global internacional, tenemos que tomar en cuenta para dar los pasos claves y acertados hacia una transición socioambiental que deja por fuera el tema del extractivismo. Entonces, en otras palabras, Cuencas Sagradas es una iniciativa que tiene por aspiración mayor la conservación permanente de 30 millones de hectáreas, tanto en la Amazonía del Ecuador como en el Perú. Por otro lado, esta alianza de pueblos y nacionalidades que tienen una clara visión sobre la defensa de sus territorios y sobre el aporte que significa el cuidado de los bosques megadiversos hacia una necesidad global, que es comprometerse con la regulación de la temperatura en el planeta, comprometerse a revertir el calentamiento global. Entonces, los pueblos indígenas en este sentido están haciendo una doble contribución, están contribuyendo a un compromiso global por temas de cambio climático y están contribuyendo también a nivel regional a un tema de mantenimiento de la biodiversidad y la protección de las cuencas hídricas en la que todos los ciudadanos del continente estamos beneficiados. Por otra parte, Cuencas Sagradas lo que propone son mecanismos a través de planes, un plan bioregional que será lanzado en en octubre de este año, que tiene una serie de recomendaciones de cómo hacer esta transición a nivel social, a nivel ambiental, a nivel ecológico, a nivel económico. ¿Qué son estos nuevos parámetros? ¿Qué es esta nueva forma de medir el desarrollo? ¿Qué son estas nuevas conciliaciones entre lo ecológico, lo ambiental y lo económico que debemos poner en consideración y en acuerdo en este momento para poder librarnos de una economía que ha sido claramente destructiva de los ecosistemas y pasar a un nuevo orden social ambiental que nos permita primero respetar los ecosistemas en los que vivimos y fomentar un nuevo orden económico, de economías resilientes, de economías de bioeconomía y de otro tipo de economías encaminadas a definir cómo prosperan las familias, las comunidades en torno a una nueva dinámica, a una nueva métrica que no necesariamente está ligada con la métrica del desarrollo del Producto Interno Bruto, sino otras modalidades de mirar las cosas. Entonces, Cuencas Sagradas es en concepto algo muy amplio, pero que tiene como cosas muy específicas también como resultados a mediano y largo plazo. Primeramente, como te digo, el fortalecimiento de las organizaciones indígenas en su territorio con una visión de permanente protección de la Amazonía frente a cualquier actividad industrial. Por otro lado, la atención global de los estados, de la cumbre de clima, de la cumbre de biodiversidad, intereses reales de inversión por parte de los estados para la protección de la Amazonía. Y por otro lado, ya a nivel de Ecuador y de Perú, en política pública, resolver con cosas específicas, aspectos endógenos y exógenos macroeconómicos, microeconómicos, de qué necesitamos ser o quiénes debemos ser como países para hacer una transición a un nuevo modelo de desarrollo que no es destructivo y que es respetuoso con todos los derechos de los humanos y no humanos. ¿Y esto planean implementarlo a través de políticas públicas, por ejemplo? Sí, las cuencas sagradas tienen varios ámbitos de gestión. Por un lado,
se concentra en actividades que seguirán realizándose a nivel comunitario, regional, amazónico, pero también en coordinación con los gobiernos locales, con los GATS, en herramientas de planificación como son los PDOTs, los planes de ordenamiento territorial. Ahí es cuando Cuencas Sagradas suma una estrategia de planificación que se llama el Plan Biorregional, que incluye varios temas específicos al orden de la planeación regional. Y por otra parte, también hay como una suerte de sinergia a nivel global sobre la importancia de tener acciones reales frente al cambio climático, aportando con lo que nosotros podemos llamar un pacto verde, un nuevo pacto verde para la protección de la Amazonía, en contribución a una gran aspiración global, que es el mantenimiento, regular la temperatura en el planeta, pero por otro lado también tener respuestas para que la sociedad en general de Perú y Ecuador puedan sostener nuevas maneras de iniciar sus actividades que sean menos destructivas para los ecosistemas y la vida de las personas. Y en este escenario, las cuencas, la iniciativa de Cuencas Sagradas, perdón, viene a ser también una respuesta frente a lo que tú llamabas el escenario post-COVID, ¿no? Que vamos, por las declaraciones de las autoridades, han dicho que vamos a la minería con todo. Y de cierto modo, las Cuencas Sagradas puede ser un instrumento que ayude o frene estas intenciones de explotar los recursos minerales. Sí, ciertamente. Creo que si tomamos dos ejemplos a nivel global y dos ejemplos a nivel local, podríamos tener algo más de claridad sobre qué se trata, de qué tratamos de hacer como Cuencas Sagradas en el 2020, 2021. Si revisamos todos estos acuerdos, estos manifiestos históricos a nivel global que se suceden en estas últimas semanas, ¿no es cierto? El manifiesto de Ámsterdam, lo que dice la ministra Merkel, el mismo presidente Macron, y algunas autoridades europeas, ellos dejan claro unos 5 principios de cómo debe movilizarse la nueva economía del mundo. Entonces, ellos hablan principalmente de justamente el tema de las métricas, cómo empezar a medir un nuevo modelo de desarrollo que no es el Producto Interno Bruto. Hablan de generar rápidamente un masivo canje de deuda. Es decir, los países que no están en condiciones de pagar su deuda tienen que entrar en un proceso de masiva negociación y condonación de deudas, que es el caso del Ecuador. Como lo hacemos, es justamente como lo vamos a pensar en las Cuencas Sagradas. Estamos pensando en todo el tema que tiene que ver con regeneración y uso de suelos hacia una agroforestería, hacia sistemas silvopastoriles, todo lo que tiene que ver con agricultura de la regeneración. Es uno de estos principios de la nueva economía, cómo regeneramos suelos. El otro principio de esta propuesta es mirar cómo estamos transportándonos a nivel global y reducir a menos de la mitad todo el transporte aéreo. Además nos habla sobre todo el tema de fomentar las nuevas economías de redistribución. Entonces, Merkel dice, sí, post-COVID lo que nos resta es trabajar en la ecología y la economía y no separarla, sino unificarla para poder dar respuestas a políticas públicas y a nuevos trabajos de una economía verde. Entonces, muchos hablan también de la economía verde y para muchos la economía verde es como muy controversial porque todavía está atada al sistema capitalista, al sistema de mercados de carbono, al sistema de bonos verdes, que están atados de alguna manera al mismo sistema que ha sido destructivo, pero también se habla que en la transición las economías verdes ayudan justamente a salir a un post-modelo que está más basado en la bioeconomía y en las economías circulares. Entonces, por ejemplo, todo este sistema de economías verdes tienen que ver con la instauración de energías alternativas, solares, eólicas, geotermales, que eventualmente todavía siguen siendo, que funcionan con biocombustibles, pero generan generan plazas de trabajo, todo el tema de instalaciones de paneles solares en ciudades, en comunidades. Hay un tema de restauración ecológica a nivel global que es muy importante en torno a una economía local, porque si estamos hablando de restaurar un ecosistema, cuencas hídricas que están
abarrotadas de plásticos, o océanos que están con plásticos, o tenemos que generar sistemas de restauración, lugares donde han sido contaminados por varias razones. Todo esto genera muchas plazas de trabajo a nivel comunitario que podrían activar una economía de transición hacia un nuevo modelo. Pero primero es la restauración, la remediación, la restauración de ecosistemas, y luego entramos a nuevos sistemas en donde va cambiando digamos, justamente este círculo de la economía. Entonces, eso nos dicen a nivel global. A nivel local, ¿qué podemos hacer nosotros? Claramente, 4 o 5 cosas. La primera cosa es, como país biodiverso, con bosques mega importantes en el mundo, tenemos que parar la deforestación y decir el 2022 vamos a parar a cero la deforestación en el Ecuador. Tenemos que entrar en un proceso real de pensar en que los combustibles tienen que quedar bajo tierra en estos lugares neodiversos, hacer un nuevo pacto de ir haciendo esta transición hacia un modelo que ya no va a funcionar más en el Ecuador, que es una economía basada en el petróleo. Tenemos que además sumar esfuerzos para suspender cualquier tema de expansión de concesiones mineras en nuevos lugares, sobre todo en lugares como la Cordillera del Cóndor, los sitios de recarga hídrica. Esto es como no podemos hacerlo más, y tener una conversación aclaradora con todos los actores políticos, pero también tenemos que centrarnos a nivel local en lo que es mejoramiento de suelos. Ecuador siempre ha sido conocido históricamente, hace 100 años, 50 años, como países agrícolas. Tenemos que restaurar este sistema agrícola con nuevas maneras de ver la regeneración de la agricultura, y también embarcarnos en todo este proceso de canje de deuda con China. Por ejemplo, podríamos hacer un canje de deuda por conservación con China, y también centrarnos en entender cuáles son estos nuevos modelos alternativos de economía social y solidaria que nos permitan entrar en una economía de redistribución. Entonces, esto es, en pocas palabras, Cuencas Sagradas es como una serie de niveles en los que podemos actuar, hacer, colaborar, invertir, y más que quedarnos en la retórica o en la gran definición de los temas de crecimiento y hacia dónde vamos, creo que hay cosas muy puntuales como las que acabo de mencionar, en las que todos los ecuatorianos tenemos que embarcarnos y sostener estos procesos frente a dificultades tan grandes que son y que se vienen. Sí, o sea, estamos, creo, ante un punto de inflexión, y creo que es momento de replantearnos lo que nos dijeron que es el desarrollo sostenible o sustentable, que definitivamente no ha funcionado. Y esto es una oportunidad histórica que a lo mejor compartes conmigo como ambientalista. Estábamos buscando para ya redefinir ese concepto que ha sido mala, que en teoría sonaba bonito, pero que en la práctica siempre privilegió los intereses económicos por sobre el cuidado ambiental y la satisfacción de las necesidades de la población, ¿no? Sí, o sea, es muy debatible el tema de los ODS, digamos, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nos dicen que al 2030, en la próxima década, necesitamos incrementar el desarrollo económico para mejorar las condiciones de pobreza de las comunidades empobrecidas, pero esto no hace ningún sentido, porque crecer económicamente al doble de lo que estamos creciendo al 2020 en 10 años genera una carga adicional de erosión del capital natural, que en este momento ya se encuentra en un punto de inflexión terriblemente afectado. Entonces, conocemos con claridad que este punto de inflexión, este punto de no retorno, ocurre con mucha evidencia y claramente en la Antártica. Está ocurriendo con el bioma amazónico, sus retrocesos de ciclos de agua, sus ciclos de carbono, los grandes incendios en Brasil, los grandes incendios en Australia y en otros lugares del mundo nos dan con mucha evidencia y claridad estas informaciones sobre qué es el punto de no retorno. El punto de no retorno es simplemente un punto en donde estos ecosistemas van a dejar de proveer servicios ambientales, recursos como el agua, las medicinas, la comida para los humanos. Entonces necesitamos replantear en este momento, que es una buena pausa, que es un buen momento. El COVID nos ha traído una gran, digamos, oportunidad
frente a una crisis que es muy dura, que es el desplome económico, que es la muerte de muchas personas. También tenemos este tiempo para repensar cómo revertir esta situación de estos puntos de inflexión, de estos puntos de no retorno en donde estamos viviendo. Entonces, creo que esta es la oportunidad que los humanos estábamos esperando para poder realmente despertar, tomar conciencia de lo que está pasando, conectarnos a nivel individual con lo que podemos hacer, pero también a nivel comunitario y de alguna manera dar un paso hacia eso que es posible y que es necesario. Bueno, Belén, te agradezco muchísimo por tu tiempo. Creo que ya nos hemos pasado un poquito de lo que habíamos coordinado, pero te agradezco muchísimo por haber abierto un espacio en tu agenda y ha sido un gusto poder conocer más a fondo lo que se trata esto de las cuencas sagradas. Todavía tengo un par de inquietudes que en algún momento ya te volveré a molestar, pero te agradezco muchísimo por toda la información importante información que nos ha hecho conocer. Oye, bueno, amigos de Impacto Ambiental, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Impacto Ambiental en Ecuador, tanto en YouTube, Facebook e Instagram. Nos vemos en un siguiente programa de Impacto Ambiental. Belén, muchísimas gracias. Gracias, Francisco, y muchas gracias a los que nos escuchan. Cuídate, que estés bien. Igualmente.